Hola mis queridos, ¿cómo estáis? Bueno, aprovechando que estoy pasando unos días en Inglaterra, hoy os traigo un vídeo muy especial. Os voy a contar la verdadera historia sobre la princesa Pocahontas, que en realidad no tiene nada que ver con la historia que nos ha contado Disney. Así que si quieres saber la verdadera historia de esta princesa india, quédate hasta el final del vídeo. Bueno, mis queridos, antes de meternos en faena, quisiera pediros que os suscribáis al canal, que le deis muchos likes, que le deis muchos me gustas, que lo compartáis, que lo comentéis con vuestros amigos y con vuestros familiares, y que tampoco olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y ahora sí, vamos al lío. Pocahontas nació alrededor del año 1596, cerca de Jamestown, en Virginia, Estados Unidos, y murió en marzo de 1617 en Gravesend, Kent, Inglaterra. Y aunque su historia ha fascinado a grandes y a pequeños desde que Disney la hizo tan mundialmente famosa, en realidad pocos saben la verdadera historia de la princesa Pocahontas, que muy poco tiene que ver con lo que nos ha dicho Disney. En realidad es una historia bastante triste y muy poca gente sabe que su cuerpo está enterrado en Gravesend, en Kent. Pocahontas, cuyo verdadero nombre era Metoaka Amonute, era la hija de un jefe de un grupo de 28 tribus en la región de Tidewater, en la bahía de Chesapeake, y se llamaban los Powhatan. El apodo de Pocahontas le viene dado por su padre, que en su lengua nativa significa niña traviesa o chica traviesa. El gobierno de los Powhatan se comienza a ver amenazado por la llegada de marineros españoles, ingleses y franceses a sus costas, que iban buscando un paso hacia el noroeste de las Indias Orientales, ya que después de la muerte de la reina Isabel I, y como ya las luchas entre España, Escocia e Inglaterra habían terminado, se libera de esta forma capital y mano de obra para el comercio. Y así de ese paso también apoyan la conversión a la fe cristiana. En primavera de 1607, 3 barcos llegan a la bahía de Shakespeare, 3 barcos de hecho ingleses. Y aunque dejaron desembarcar a pocos hombres y se les permitió quedarse, después de varios enfrentamientos con los nativos, zarparon de regreso a Inglaterra, dejando tan solo a 105 hombres en tierra, entre los que se encontraba el famoso capitán John Smith. En septiembre de 1607, John Smith estaba explorando un poco la zona y tratando de llegar a acuerdos comerciales con los nativos, y fue entonces cuando fue capturado por los Powhatan, quienes después de una larga consulta decidieron ejecutarlo a palos. Y aquí hay varias versiones de lo que ocurrió. En algunos escritos aparece que la ejecución o el plan de ejecución de John Smith nunca fue una realidad, sino que era más bien una pantomima de los indígenas Powhatan para atemorizar a los colonos y de este modo ir poco a poco sellando una especie de alianza con ellos. Otras versiones dicen que estas reacciones por parte de Pocahontas eran bastante comunes porque de este modo ella trataba de evitar conflictos o confrontamientos futuros con los colonos. Pero sea como fuere, John Smith regresó con vida a Jamestown con los demás colonos y en 1609 fue elegido el presidente de Jamestown. Cabe decir que Jamestown era el nombre que se le asignó a la colonia británica que estaba en Virginia. Unos meses después de este enfrentamiento, John Smith fue herido accidentalmente con una explosión de pólvora y enviado de regreso a Inglaterra. Y volviendo a Pocahontas, Pocahontas se casó con un nativo americano llamado Cocoon, del que realmente se sabe bastante poco y que murió aproximadamente 3 años después de este matrimonio. Ya en este punto de la historia, los nativos y los colonos comenzaban a estrechar lazos mercantiles. Y se puede decir que vivían en un ambiente de una relativa calma y de una relativa paz.
En 1612, el capitán James Argyle, aprovechando una visita de Pocahontas a las tribus cercanas a Jamestown, decide tomarla como rehén y la bautizan al cristianismo dándole el nombre de Rebeca. Deciden llevarla a Jamestown, donde le dan un trato de invitada de honor y se la pone al cuidado y la instrucción en la fe cristiana del reverendo Alexander Whitaker. En esa época, mientras Pocahontas, o en ese momento ya era llamada Rebeca, está bajo el cuidado del reverendo, es que conoce a John Rolfe, quien tenía en ese momento aproximadamente 28 años y hacía poco que había desembarcado en Jamestown. Cabe decir que John Rolfe en ese momento hacía pocos meses que había quedado viudo y en su viaje hacia Jamestown había traído unas semillas de tabaco desde Trinidad, que comenzó a producir y que además este tabaco tenía una mucha mejor calidad que el tabaco que se estaba fabricando en ese momento en Jamestown, con lo cual muy rápidamente comenzó a amasar una pequeña fortuna. Cuando John Rolfe conoció a Pocahontas, decidió pedirla en matrimonio y el gobernador de Jamestown vio esta unión como una forma de mantener la paz entre los colonos y los nativos. Así que en abril de 1614 se celebró el matrimonio entre Pocahontas, ahora llamada Rebeca, y John Rolfe. A los pocos meses de su matrimonio con Pocahontas, John Rolfe fue nombrado secretario y registrador de la colonia. En abril de 1616, Pocahontas, su esposo y su hijo Thomas, que era un bebé, decidieron salir rumbo a Inglaterra, llevando con ellos casi una docena de nativos americanos. Esto era una gira propagandística por parte de la colonia de Jamestown para recaudar fondos. Desembarcaron primero en el puerto de Plymouth. La noticia llegó enseguida a los oídos de John Smith, que en ese momento estaba escribiendo sus memorias en un periódico local, elogiando la inteligencia y la bravura de Pocahontas, contando historias que en realidad no se ajustaban mucho a lo que de verdad había pasado, pero también estaba elogiando mucho la fe de Pocahontas, ya que era la primera nativa americana que hablaba inglés y que se había convertido al cristianismo, y la cual ya tenía un hijo fruto de un matrimonio cristiano con un ciudadano inglés. A su llegada al Reino Unido, los nativos americanos despertaron un grandísimo interés por parte de todo el mundo. Y de hecho, varias veces Pocahontas fue invitada por el obispo de Londres a recepciones. Se dice, inclusive, aunque este dato no está corroborado, que fue recibida en audiencia en varias ocasiones por el rey Jacobo I. Pero bueno, al poco tiempo de llegar a Inglaterra, Pocahontas comenzó a encontrarse enferma, con lo cual decidieron llevarla a Bradford, mientras esperaban un barco que los llevase de regreso a Jamestown. En este punto, antes de que Pocahontas regresase a Jamestown, se dice que se vio con John Smith. Y según el mismo John Smith publicó en un periódico, el saludo entre ellos fue frío. Ella se dio la vuelta, oscureció el rostro y aparentemente no estaba nada contenta con el encuentro y se fue. Finalmente, después de varias demoras, zarparon a mediados del mes de marzo en un barco llamado el George, rumbo a Jamestown, yendo río abajo. Debían de parar antes de continuar viaje para reponer alimentos frescos y agua, y esto fue en Gravesend. Y aquí hay dos versiones de lo ocurrido. Unas dicen que cuando desembarcó en Gravesend ya estaba muerta, y otras dicen que llegó agonizando y murió a las pocas horas de pisar tierra. Se sospecha que la muerte de Pocahontas fue producida por la tuberculosis o por la gripe, a lo cual muchos de los indígenas no tenían ningún tipo de anticuerpos para luchar contra estas enfermedades. Pocahontas tenía, cuando murió, 23 años. Fue enterrada en 1617 en el presbiterio de la iglesia parroquial, que estaba reservado al clero y a los feligreses notables. Y a los pocos días, su marido, John Rolfe,
reanudó el viaje de regreso, dejando a su hijo Thomas, según dicen, a cargo de un hermano o de un primo en el puerto de Plymouth. La iglesia donde está enterrada Pocahontas fue destruida por un incendio en 1727 y reconstruida en 1732. Pero desafortunadamente en el incendio se quemaron todos los archivos y registros, con lo cual no se sabe nada hasta la fecha de dónde estaba situada exactamente la tumba de Pocahontas. La estatua de Pocahontas se encuentra en un entorno tranquilo de la iglesia de St. George y es una réplica de la estatua que se hizo en Jamestown en 1958. El cementerio de St. George se bautizó con el nombre de Jardín de la Princesa Pocahontas. Y bueno, mis queridos, como veis, la historia que nos ha contado Disney muy poco tiene que ver con la realidad. Y para ser honestos con vosotros, durante el trabajo de investigación que he hecho para realizar este vídeo, he descubierto cosas bastante feas y bastante horrorosas sobre la vida de esta princesa. Tuvo una vida en realidad bastante dura. Y bueno, mis queridos, esto habría sido todo un poco por el día de hoy. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Yo me lo he pasado muy bien grabándolo. Ha sido un trabajo de investigación bastante complicado porque muchos de los archivos ya se han destruido, entonces hay varias versiones. Hablando con la gente de la zona, unas personas dicen una cosa, otras personas dicen otra, pero bueno, yo os he expuesto los datos que he recibido de la forma más clara. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal, darle muchos me gusta, comentarlo, compartirlo con vuestros amigos y con vuestros familiares. Es totalmente gratis, a vosotros no os cuesta nada, a mí me ayudáis un montón, me hacéis un grandísimo favor cuando escribís vuestros comentarios, porque de esta forma el canal va posicionándose un poquito mejor y poco a poco iremos llegando a más gente. Así que bueno, mis queridos, tampoco olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y también me podéis seguir por mis redes sociales, en este caso por Instagram y por Facebook. Así que bueno, mis queridos, como siempre, me despido enviándoos muchísima salud a todos. Y como siempre, abrazos de luz. ¡Chao!